Y como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, Acción Urgente. Y vamos a estar caminando por un pasaje bastante corto, solo 4 versículos, del libro de Romanos, del capítulo 13, los versículos del 11 al 14. Guiados por el Santo Espíritu de Dios y en el nombre de Cristo, leemos la palabra de Dios de la Nueva Traducción Viviente. Verso 11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Si nosotros nos detenemos a meditar el estilo de vida que estamos viviendo en estos tiempos, en este siglo XXI, el cual, fruto del alto nivel de desarrollo que hemos alcanzado, le ha impreso a todo lo que hacemos una alta velocidad. Mientras mi abuela, María Lelo, tenía que caminar hasta la Jomé, después de la estancia, a buscar leña para hornear arepas de un maíz que tenía que guayar primero y ponerla en leña, lo que se tomaba muchísimo tiempo. Ahora usted tiene hornos infrarrojos que en cosa de minutos y de segundos incluso, cocen los alimentos. Y eso ha impactado todas las áreas. Mientras nosotros en los años 70, para conseguir llamar de aquí a Santo Domingo, a veces se nos iba todo un día y no podíamos hacer esa llamada, ahora usted anda con un aparato como este que le permite a usted estar conectado en tiempo real alrededor del planeta. De hecho, hasta fuera del planeta, porque hace unos días tuvimos 4 seres humanos que salieron de la Tierra, dieron unas vueltas por ahí por la Luna y nos mantuvimos en contacto con ellos todo el tiempo. Vivimos la experiencia junto con ellos en la cápsula espacial. Y en la página de la NASA están todos los videos, las fotos, si ustedes quieren lo pueden consultar. De hecho, yo descargué varias de ahí. Entonces, el tiempo, y ya lo dijo Jesús, que los días se acortarían, y nosotros pensamos en principio que era que los días iban a dejar de tener 24 horas para tener 10. Lo que nosotros nunca pensamos era que íbamos a estar tan ocupados, tan envueltos en tantas actividades, con las agendas tan llenas, que las 24 horas del día no nos iban a ser suficientes. Tal vez por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vivir el día de hoy. Bástale al día de hoy con su propio afán, porque mañana va a venir con otros afanes. Pero como la agenda a veces se llenan tanto, hay que pasar tarea de hoy para mañana y ya la de mañana está sobrecargada. Además, eso también nos ha llevado, y es uno de los peligros de estos aparatos, las computadoras nacieron para realizar tareas automatizables, cosas que nosotros hacemos de manera rutinaria, pues se las delegamos a una máquina. Y ahora tenemos máquinas robotizadas que fabrican cosas,
Fabrican carros, fabrican productos de manufactura sin la intervención humana porque son tareas repetitivas. ¿Cuál ha sido el problema con eso? Que nosotros mismos nos estamos automatizando y hacemos las cosas como autómatas. Y de repente decimos, ven acá, y yo apagué el calentador y hay que volver para atrás a ver si lo apagué. Y yo le puse seguro a la puerta y yo cerré el carro y el celular, ¿a dónde lo dejé? A tal punto que estamos perdiendo la conciencia de lo que hacemos porque estamos volando en piloto automático. Y aquí es bueno para tener esto como introducción, que nosotros nos preguntemos, ¿por qué hay prácticas que se hacen tan fácil de inmiscuirse en nuestra vida diaria como este aparato? ¿Cómo es que este aparato en pocos años se ha vuelto un objeto imprescindible en nuestra vida? Y lo triste es que este aparato nació para que nosotros pudiéramos hacer llamadas telefónicas. Era lo único que hacía un teléfono celular. Y tristemente hoy es lo que menos hacemos con este aparato. Llamar a alguien. De hecho, si usted se pone a pensar, evalúe la última vez que usted buscó esta parte de su teléfono donde aparecen esos números. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó esa parte de su teléfono donde se marca 809-852? No, usted no hace eso ya. Pero fue para eso que este aparato nació. Y de repente ya nosotros no nos sabemos ni siquiera los números de teléfono. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo es que hay cosas que entran tan fácil a nuestra vida? En cambio, hay otras, como la que decía Elizabeth en su introducción, que nos dan tanto trabajo. ¿Por qué hay decisiones que nos cuestan tanto tomarlas? Decisiones que nosotros sabemos que debemos tomarlas. Cosas a las que tenemos que renunciar, cosas con las que tenemos que comprometernos. Yo hoy tuve la bendición de estar en 2 centros educativos y a los jóvenes le hablaba de eso. ¿Cómo es que si ustedes ahora están estudiando su bachillerato, lo que menos hacen es estudiar? ¿Cómo es que en lo que menos tiempo invierten es en fortalecer su educación? Porque estos aparatos sirven para eso. Pero todo lo que el ser humano le pone la mano lo distorsiona. ¿Cuál es la razón por la que hay acciones que, a pesar de saber que son imprescindibles en nuestra vida, nos cuesta tanto asimilarla? Decisiones que son imprescindibles, decisiones de fe como la que hablaba Elizabeth, como dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Que sea Dios el que me guíe, el que me ilustre, el que me muestre las decisiones que yo debo tomar. Que yo sea más agradecido, menos ingrato con los favores, con las bendiciones que Él nos dispensa cada día. ¿De qué depende que hay cosas que, no siendo convenientes ni favorables, nos resultan tan difíciles de dejar de hacer? ¿Por qué hay cosas, actitudes en nosotros, costumbres en nosotros, gustos en nosotros, que sabiendo nosotros que son dañinos, como fumar, por ejemplo, jugar, la hechicería, la brujería, pero asimismo la envidia, el orgullo? ¿Por qué esas cosas, si aún nosotros sabemos que Dios no la aprueba, nos da tanto trabajo liberarnos de ella? Y contrario a eso, ¿cómo es que si hay verdades que son necesarias nos resultan tan difíciles de emprender? Como cada vez nutrirnos mejor, cómo hacer de nuestra vida un deleite. Y esto no significa que debemos ser millonarios, tener buena salud, buen cuerpo. No, ser agradecidos de Dios. Si Dios en este pasaje nos dice en el versículo 11, esto es aún más urgente, o sea, si el Dios de los cielos está diciendo que algo es urgente, Él que es el dueño del tiempo y que para Él 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, dice que algo es urgente,
nosotros deberíamos como prestar atención. Y siendo sinceros con nosotros e intentando no pretender engañar ni burlarnos de Dios, vamos a comenzar a meditar nuestro pasaje teniendo pendiente el sentido de urgencia con el que nosotros vivimos en este tiempo. Todo lo queremos rápido. Las personas le mandan un mensaje de texto a uno y si tú no respondes en 3 segundos, te llaman. Mira, pero yo te mandé un mensaje. Sí, mijo, estoy en una reunión, no te puedo responder ahora. Ah, excúsame. Sí, pero tú me mandaste un mensaje y viste las 2 palomitas que dice que el mensaje me llegó. Espérate a que te responda. Claro, unos chicos caracterizados por la olla de presión, por el horno de microondas, por el air fryer, la freidora de aire y la conexión a internet de alta velocidad no pueden esperarse 2 minutos. En cambio, esperan que los padres esperemos días a que nos respondan los mensajes. ¿Ven dónde que está la diferencia de las prácticas? Entonces, teniendo eso como marco de referencia, de que hay cosas que nosotros sabemos que debemos hacer y no hacemos, y cosas que hacemos que sabemos que a Dios no le agradan y a pesar de eso lo hacemos, meditemos nuestro pasaje de hoy que comienza diciendo, esto es aún más urgente. Y cuando Dios dice, esto es, ¿a qué esto Dios se está refiriendo? Bueno, nosotros estamos en el versículo 11. Si nosotros leemos los versículos del 1 al 10, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo viene hablando del respeto a las autoridades, viene hablando de los mandamientos de Dios. Él viene haciendo una descripción de lo que debería ser el estilo de vida y el perfil de un creyente. Cómo deberíamos nosotros, que somos gente de fe, siervos de Cristo, hijos de Dios, nacidos de nuevo, portadores del Espíritu Santo, deberíamos vivir. Pablo viene hablando de cómo el amor en su perfección cumple toda la ley. Pablo viene hablando de todo eso en los versos del 1 al 10. Y llega al versículo 11 y dice, esto es aún más urgente, o sea, más que orar por el presidente, respetar las leyes, pagar los impuestos, no robar, no matar, no sentir envidia. A pesar de todo eso, hay cosas que son más urgentes. Entonces, si Dios dice que hay cosas que son más urgentes, ¿qué debo hacer yo? Prestar atención a ver qué es eso que es tan urgente. Y él sigue diciendo, ustedes saben que es muy tarde. Eso significa que el tiempo se nos está yendo. Y cuando nosotros analizamos el tiempo como magnitud física, nos damos cuenta que el tiempo es una línea horizontal progresiva que no tiene retroceso. ¿Por qué? Porque el tiempo no hay forma de devolverlo. No hay forma de recuperar el tiempo perdido. Por eso, cuando uno llega al final de un curso, y se lo digo por mis estudiantes, que de 11 actividades que tienen que hacer en 11 semanas que tiene el trimestre, cuando el trimestre se está acabando, es que se dan cuenta que han hecho 3 solamente. Profe, pero mire, ¿y qué vamos a hacer? No, yo no sé qué va a hacer usted, porque ya se le venció el tiempo de retirar la materia. Ya se venció el tiempo, incluso a veces yo creo un espacio que se llama actividades atrasadas, precisamente para eso, para si se le quedaron algunas actividades, la pongan ahí, y ni eso lo aprovechan. Entonces, cuando ya el tiempo se está acabando, entonces quieren que el profesor retroceda el trimestre a la primera semana. Me encanta cómo se ríe mi hermana Judy, parece que ella es víctima de eso también. Y eso demuestra que nada más no es a mí que me pasa como profesor. Hoy, a los centros que fuimos, los muchachos se están preparando para unas clases de clínica porque las pruebas nacionales vienen ahí. Y yo les preguntaba, ¿y por qué hay que darle clases de clínica si ustedes tienen 6 años haciendo el bachillerato? Ah, porque no hicimos nada en esos 6 años, ahora hay que intentar subsanarlo en 3-4 semanas de clase de clínica. Ven cómo lo que debimos hacer en 6 años no lo hicimos y lo que tenemos que hacer ahora queremos hacerlo cuando ya es muy tarde. Entonces cambiamos el objetivo de aprender contenidos en las asignaturas, de desarrollar competencias para aprobar una prueba. Y el aprobar la prueba no es garantía de que el estudiante aprendió eso que dice la prueba que él está aprendiendo. Y por eso Dios nos está advirtiendo que el tiempo se acaba.
El tiempo se acaba. Nosotros sabemos que es tarde. Y si usted se detiene ahora a pensar en el tiempo que usted tiene caminando de la mano con Jesús, a lo mejor hay cosas que Él le ha estado diciendo en las últimas semanas que usted no le está prestando oído porque a usted eso no le agrada. O Dios tiene años diciéndole cosas que usted no quiere prestar atención. Porque quizás tiene que renunciar a cosas que le agradan o tiene que hacer cosas que le desagradan. Y el sentido de urgencia de esto estriba precisamente porque si el tiempo se acaba, la pregunta lógica, aunque la gente del Ministerio de Educación sacaron la lógica del currículum, porque no quieren que la gente aprenda a pensar. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿usted sabe lo que es un operador lógico? ¿Una proposición? ¿Una conjunción? ¿Una disjunción? No, a mí no me dieron eso. Yo creía que era bromeando conmigo porque los estudiantes cuando no se saben algo le echan la culpa al profesor del curso anterior. No es que la profesora de introducción no me dio eso. Fue que lo sacaron del currículo. ¿Usted sabe por qué? Porque no nos interesa gente que piensa. Pero en buena lógica, en lógica elemental, si Dios no nos reveló el día de nuestra partida, ¿cómo sabemos nosotros cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo sabemos nosotros si hoy es el último jueves que nos vamos a reunir y Jesucristo va a venir el sábado a llevarnos? Ojalá fuera así, pero eso es de mi perspectiva. Pero a lo mejor aquí hay gente que se van a convertir el domingo y por eso Jesús está retrasando su venida, porque Él es paciente. Quizás los que están reteniendo la segunda venida de Jesús están sentados aquí. Quizás todavía no han dado ese paso de fe, de convertirse de corazón y entregarle su vida al Señor. Por eso el tiempo se acaba. Y ya sea que Jesús venga el sábado o que a mí me toque ir el domingo a encontrarme con Él, para el caso es lo mismo. Para mí el tiempo se acabó. Entonces, como yo no sé cuánto tiempo me queda, la cosa es aún más urgente. Porque de nada vale que yo sepa los mandamientos y cómo tenemos que comportarnos como seres humanos si al final yo no aprovecho el tiempo para vivir conforme a eso que Jesús me está pidiendo. Fíjate que el mismo apóstol Pablo, cuando le escribió a una iglesia que no era cosa fácil, la iglesia de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 7, los versos del 29 al 31, mira lo que escribe Dios en su palabra. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. ¿Qué significa ese amados hermanos? Que la carta está dirigida a la iglesia, no al mundo. Oiga bien, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por sus alegrías, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. ¿Por qué, Pablo? Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Y nosotros nos estamos encargando de acelerar ese proceso. La presa de Atillo es una muestra de eso. Entonces, es claro que Dios tiene un sentido de urgencia para que nosotros podamos entregarle nuestra vida. Un sentido de urgencia. Por eso Él sigue diciendo, despierten. Despierten. Porque nosotros, no es que estamos durmiendo en una cama arropado con una almohada cómoda. Es que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra visión está adormecida. Sabiendo que hay que hacer ejercicio, seguimos sentados frente a Netflix. Sabiendo que hay que dejar de comer algunas cosas que no nos favorecen para incorporar otras que son más beneficiosas, no lo hacemos. Sabemos que deberíamos sacar más tiempo para meditar la palabra de Dios de día y de noche y ver menos series en Netflix, seguimos pegados a la televisión antes que eso. Entonces estamos como adormecidos, como sonámbulos, como que no somos conscientes
de qué es lo que está pasando con el mundo. Por eso el llamado, despierten. Y si nosotros hoy nos evaluamos, y si quieren hacer un ejercicio un tanto serio, cuando ustedes lleguen a su casa esta noche, antes de apagar el teléfono, busquen las estadísticas de uso para que ustedes vean la cantidad de horas que nosotros dedicamos a ver cosas en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos esos sitios. La cantidad de horas, el tiempo que estamos invirtiendo en eso. Y la pregunta lógica entonces sería, ese tiempo que yo invierto en ver cosas en mi teléfono, ¿me acerca al perfil de Cristo o me acerca más al mundo? Los objetivos que yo me he planteado para lograr este año, eso que yo estoy viendo ahí, ¿contribuye a que lo logre o me aleja a que lo alcance? Porque Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, y quiero que tengamos una visión lo más amplia de esto, porque esto no era solo de la iglesia de Roma, es un factor común en los seres humanos. En el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses, los versos 5 y 6, oye lo que dice Dios. Pues ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. La Biblia, cuando habla de oscuridad y de noche, está hablando de pecado, de perversidad, de rebelión, de desobediencia. Y escucha ahora el verso 6. Así que manténganse en guardia. Manténganse es un presente continuo. Un presente continuo, por eso es que no dan gramática en la escuela. Para que podamos entender el sentido de lo que Dios quiere comunicarnos. Significa que yo debo estar en esa actitud 24/7. Manténganse en guardia. No dormidos como los demás. Como los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que están en el mundo. Estén alertas y lúcidos. Eso es un gran compromiso en este tiempo. Estar alertas y lúcidos y no estar distraídos. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a estar así? Mira lo que sigue diciendo. Porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. ¿Qué significa eso? Cuando usted estaba en el mundo, a usted nada de esto le importaba. Pero se supone que del momento de su nuevo nacimiento a hoy, tiene que haber alguna diferencia. Tiene que haber algún cambio. Esa fe de la que Elizabeth hablaba, ella decía que nos transforma y se hace evidente a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestras obras. Se tiene que notar que hay un cambio en mí. Si no, yo estoy adormecido en una religiosidad, en una costumbre vacía. Y es por eso que Santiago dice, esa es una fe muerta que no salva a nadie. Y de aquí el sentido de urgencia, porque cuando yo creí estaba más lejos de Cristo, más lejos de la luz de su palabra, más lejos de la garantía de entrada a la vida eterna. Se supone que ahora yo estoy más cerca y cada día, mientras yo más camino con el Señor, mientras más estudio su palabra, más consciente debo estar de lo mucho que debo parecerme a Él y menos a mí. Y fíjate que nuestro pasaje sigue diciendo en el verso 12 ahora, la noche ya casi llega a su fin. ¿Qué significa eso? Que está casi amaneciendo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesucristo. Está a punto de aparecer el lucero de la mañana. Como decimos en el rosario, lucero de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. ¿Se acuerdan de esa letanía? Pero nadie piensa en eso. No somos conscientes de lo que estamos diciendo. Pero el verso 12 dice que la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Pronto. Y aunque nosotros vemos que el mundo se está acabando y hay guerra y crisis y cosas por todos lados, así mismo está avanzando el evangelio. Cuando nosotros oímos hablar de un país como China,
pensamos en muchas cosas excepto en lo mucho que está avanzando la fe cristiana en China, un país con una idiosincrasia religiosa milenaria. Y el Evangelio de Cristo está avanzando a la misma velocidad que los chinos están creciendo en negocio aquí en Cotuí. Y cuidado si más rápido. Eso significa que se está cumpliendo que Jesús dijo que su palabra iba a llegar hasta el confín de la tierra. De hecho, uno de los 4 astronautas que andaban por allá, incluso el jefe de la misión, es cristiano y predicó desde allá. ¿Se dan cuenta? O sea, el evangelio ya salió del planeta y salió en el Apolo 11, que hicieron una celebración de Santa Cena. O sea, todo el que ha salido del planeta, lo primero que ha hecho es glorificar al Dios que creó los cielos y la tierra. Y contrario a unos terraplanistas que han aparecido ahora de nuevo diciendo que la tierra es plana, las fotos, que dicho sean de paso, fueron hechas con una Nikon. Claro, si Dios va a escoger, siempre escoge lo mejor. Demuestran que la tierra es redonda. El libro de Job, el primer libro que se escribió en la Biblia, el primer libro, el de Job, dice que la tierra es una esfera que pende de la nada. Necesita la Biblia que la NASA demostró. La Biblia no necesita que la NASA lo demuestre. No, la NASA necesita estudiar la Biblia para que entienda que lo que Dios dijo ahí es verdad, aunque el hombre no lo descubra, porque hay verdad de Dios que están ocultas al hombre. Hay una voluntad de Dios declarada que está escrita en su palabra y hay otra que está reservada para él. ¿Y por qué Dios le escondió? Porque él quiso, porque él es soberano. Fíjate que Pablo sigue diciendo, dejen de lado sus actos oscuros. Y yo tengo varias semanas enfatizando 2 preguntas que Francisco dejó, justamente tienen que ver con el lado oscuro nuestro. Los que han visto la Guerra de las Galaxias saben que Darth Vader es parte del lado oscuro de la fuerza. Por eso está vestido completo de negro. Y le hacen la guerra a los caballeros Jedi, que son los seres de la luz. Necesitan ver películas. Y esto no era propio de la iglesia de Roma, también en la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia que renunció a que Jesús fuera su primer amor. Oye lo que Pablo le dijo, no participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y este es un tema un tanto delicado. Por eso esa pregunta que Francisco dejó, que averigüemos cuáles son esos rincones que permanecen oscuros, donde la luz de Cristo todavía no llega, es que no es fácil. Y a nosotros no nos gusta que nos digan, mira, que eso que tú estás haciendo a Dios no le agrada. A nosotros no nos gusta eso. Pero es Dios mismo que está diciendo, sácala a la luz. Si cuando tú estás orando con Dios no le pides perdón en arrepentimiento y fe, Señor, mira, yo tengo este problema. Tiene que decírselo con la boca. Decirle, Señor, yo tengo este problema. Y por amor a ti y por obediencia a Cristo, yo quiero superar este problema. Quítamelo. Porque para mí es imposible. Yo soy esclavo de eso. Los esclavos no se liberaban a sí mismos. El maestro, el amo los emancipaba. Yo tengo que sacarlo a la luz. Pero en el momento en que yo le digo, Señor, yo soy arrogante, prepotente, orgulloso, y yo se lo digo con mi boca, ¿tú sabes lo que yo estoy haciendo? Estoy asumiendo mi cuota de responsabilidad. Y eso es lo que nadie quiere. Yo quiero decirle que soy buen hijo, buen padre, buen pastor, buen predicador, buen empleado, todo lo bueno. Y nosotros tenemos un sacerdote amigo que un día nos dijo, óyeme, vino una persona a confesarse y me dijo tantas cosas buenas de él, que yo estuve a punto de salir del confesionario, quitarme la sotana y decirle, no, pero confiésame tú porque tú eres más puro que Dios. ¿Y a qué fue que tú viniste? Se supone que cuando tú te confiesas, tú buscas esas áreas con las que tú estás luchando diariamente, pero necesitamos sacarlas a la luz. Y para eso, Dios nos ha dejado una armadura resplandeciente de la vida recta. Por eso esa fe de la que hablaba Elizabeth tiene que manifestarse en mi estilo de vida.
yo tengo que dar evidencia de que yo en la guerra que estoy librando, porque es una guerra, esto no es fácil. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Él dijo que iba a estar con nosotros en medio de la batalla y que nos iba a dejar un ayudador, que es el Espíritu Santo, y nos iba a dejar un arma superpoderosa, una espada de doble filo, más cortante que cualquier cosa, la Biblia. ¿Para qué? Para que peleemos la guerra. Y es tanto así que de nuevo a los tesalonicenses Pablo le dice, pero los que vivimos, aquí está de nuevo un presente continuo, en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Entonces yo no me puedo quitar la armadura de la fe. Y el término griego, de griego común, habla de un compromiso activo. O sea, la fe no es un sentimiento que yo tengo en el corazón. No. La fe es viva, la fe es activa, la fe me lleva a actuar, a cambiar, a rechazar lo malo para abrazar lo bueno. Por eso es que mucha gente ve una contradicción cuando Pablo dice que habla de la fe y Santiago habla de las obras. El que lee superficialmente la Biblia encuentra una contradicción. El mismo Lutero dijo que la carta de Santiago era un texto de paja, que eso no servía para nada porque hablaba de las obras. Y es que él no entendía que eran las obras resultado de la fe. ¿Se dan cuenta? Por eso el texto termina diciendo que eso debe reflejarse en una vida recta. Usted tiene que analizar ahora su vida y ver qué tanto su vida es recta, es justa, es santa, es íntegra. No vivimos con un disfraz puesto como en febrero, donde nosotros nos ponemos máscara para aparentar lo que no somos, porque a veces pensamos que somos cristianos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. No, eso se tiene que notar. Donde nosotros estemos, se tiene que notar que en nosotros hay un espíritu distinto al espíritu del mundo. Se supone que nosotros somos portadores de la imagen de Dios, promotores de su palabra. Entonces no podemos actuar igualito que el mundo, celebrar los chistes del mundo, comer la comida del mundo, disfrutar los deleites del mundo. ¿Y dónde está la diferencia entonces? Por eso esa vida tiene que ser recta. Y sigue diciendo Pablo en el verso 13 a los romanos, dice, ya que nosotros pertenecemos al día. Y este sentido de pertenencia significa que tu vida y la mía no nos pertenecen. Le pertenecen al que la compró. Por eso nosotros somos esclavos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. El problema es que nosotros somos esclavos libres. Y por eso es que la obediencia se tiene que dar sobre la base de la libertad. Dios nos ama tanto, es tan bueno, es tan santo, que nos da la oportunidad de que nosotros lo rechacemos. ¿Tú te imaginas eso? De que nosotros le digamos que no a la oferta de salvación y de vida eterna que Él nos da por medio de Cristo. Pero los que somos creyentes ya no nos pertenecemos. Nosotros debemos vivir, fíjate bien, con decencia. Entonces, por buen cuerpo que usted tenga, usted no se puede poner la licra que se ponen las mujeres del mundo. Usted no puede beber el ron que beben los del mundo. Usted no puede fumar la droga que fuman los del mundo. Usted no puede jugar lo que juega el mundo. Usted no puede ser parte del mundo. Porque usted tiene que vivir con decencia. Miren a dónde. A la vista de todos. Porque Dios quiere usar tu testimonio de vida. Y algunos de nosotros le pegan rosario a los carros, crucifijo, pero nos metemos en rojo en los semáforos y en vía contraria. Y entonces ese carro se convierte en un contratestimonio de Cristo. Porque tú estás diciendo con tu sticker que eres cristiano, pero estás violando la ley. Entonces eso es contradictorio. Y a la vista de todos significa que yo tengo que dar un testimonio público, aún cuando yo no hable. Cuando la gente me vea, tiene que notar, ese tipo es diferente. Se tiene que notar. Los demonios sabían eso. ¿A qué que viene
por allá. ¿A qué que viene? Oye, la gente no se había dado cuenta, pero los demonios sí. ¿Por qué? Porque ellos notaban la presencia divina en el cuerpo que Cristo usó mientras caminó por este mundo. Y es por eso entonces que yo debo vivir santamente, recuperando la imagen de Dios. Génesis 1 y 2 dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen de Dios es la que el mundo, todos deben ver. A la vista de todos, todo el mundo tiene que ver que en nosotros hay un espíritu diferente. Y por eso en la misma carta a los tesalonicenses, Pablo le dice, entonces la gente que no es cristiana, oye bien, por la manera como tú te comportas, por la manera como tú actúas, por la manera como tú reaccionas, por la manera como tú te conduces en la sociedad, la gente que no es cristiana respetará tu manera de vivir. Y va a comenzar a decir, bueno, es que delante de este ya yo no puedo hacer los chistes que hacía antes. Ya a este yo no lo puedo invitar a beber como lo invitaba antes. No lo puedo invitar a las fiestas que yo lo llevaba antes. Y eso que era en un momento una burla, una presión social, se va a convertir en una barrera para que la gente respete mi estilo de vida. Y eso ya yo comencé a verlo en mi vida personal. En el lugar donde yo trabajo, que es una academia, en principio la gente se burlaba. Algunos me lo decían. ¿Y cómo un tipo tan preparado, tan inteligente como tú, está creyendo en esas cosas de la Biblia? Y yo le decía, bueno, si tú me consideras inteligente y yo estoy siguiendo a Cristo, tú deberías averiguar qué fue lo que yo encontré, que he dejado todo para seguir a Cristo, porque tú reconoces que yo no soy tonto. Ahora hemos llegado a un punto. No hay que orar. No, llamen a Graciano, díganle que venga para que él haga la. Eso ha ido haciéndose cada vez más frecuente. Y va a llegar un momento en que ese va a ser el respeto, no mi currículum. El Dios al que yo sirvo se encarga de eso. Yo doy testimonio de eso. Y estoy en un ambiente complicado. Bregar con gente que se cree sabia y conocedora de. No es fácil, es complicado. Y eso entonces nos lleva a no participar en las obras de la oscuridad. Pablo, ¿y cuáles son esas obras? Bueno, él da una lista ahí grandísima. Fiestas desenfrenadas. Las fiestas de ahora no son como las fiestas que hacíamos nosotros, comenzando por la hora a la que comienzan. Porque cuando nosotros éramos adolescentes, los cumpleaños de los niños eran en la tarde. Y ya después, más grandecitos, eran en la tarde-noche. Pero como muy tarde, a las 10 de la noche, todo el mundo estaba en su casa. Y la alarma para salir corriendo todo el mundo para su casa era un autobús que salía del parque con los trabajadores que entraban a la Rosario de 10 a 6 de la mañana. Todo el mundo se iba. Ahora, los jóvenes ahora, a las 10 de la noche, se están levantando a ver para dónde que van a coger las obras de la oscuridad. Las fiestas tienen que ser desenfrenadas. Hay que beber de todo, hay que fumar de todo, hay que hacer de todo. Y para eso hay una urgencia. Y se anuncia un evento, una fiesta, una presentación de un DJ, de un artista, cualquier cosa de esa. Y las entradas se venden un año antes. Un año antes ya están sold out. Totalmente agotado. Entonces para eso hay un sentido de urgencia. Pero para venir a encontrarse con Dios, eso se puede esperar para después. Yo no estoy tan atareado por eso. Y es por eso que Dios nos dice que debemos tener cuidado porque el tiempo se pasa muy rápido. Incluso Jesús, ahora encontramos a Jesús registrado por el doctor Lucas en el capítulo 21 de su evangelio, verso 34, hay una exclamación aquí. Esos dos palitos que están ahí no es para que se vea bonito, son signos de admiración. Tengan cuidado, está diciendo Dios. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. O sea, no es solo parrandas y borracheras. Cuando tú entras en ansiedad por una enfermedad, por una crisis familiar, por la muerte, por la quiebra financiera,
por la rebeldía de los hijos, por la razón que sea, ¿tú sabes qué tú estás diciendo? Que no confías en la fidelidad de Dios. Si Dios dijo que a ti no te va a faltar pan y la despensa está vacía, tú puedes estar seguro que cuando ese pan tú te lo vayas a comer por la mañana, por algún lado va a llegar. Por algún lado. A donde nosotros fuimos hoy es una semana de trabajo, de visita a una serie de centros y en ningún sitio le habían brindado nada de comer. A mí me tocaba ir mañana, pero la persona que le tocaba ir hoy se le presentó un problema ayer y a las 10 de la noche me llamó el que está coordinando eso y me dijo, mira, tú puedes ir mañana. No, yo siempre estoy preparado, yo nací preparado. Lo que pasa es que yo no lo sabía, pero Dios me hizo venir a este mundo preparado. Yo no podemos ir ahora si tú quieres. Bueno, pues prepárate una lonchera porque hemos pasado hambre y cosas, ¿no? Yo ando con una mochila, con mi agua, yo no dependo de nadie. Y cuando esta mañana, Maribel incluso me dijo, llévate una galletica, ¿tú quieres que te prepare? Yo le dije, Señor, yo voy a dar un voto de confianza. Porque yo soy un hombre de fe. No soy un hombre de fe, eso se tiene que notar. No voy a llevar nada, me voy a llevar mi botella de agua para el camino, pero no voy a llevar nada. Para los 2 sitios donde fuimos nos brindamos comida, nos brindaron qué comer. De hecho tuvimos que hasta dejar comida en el último. Y dice Virgen, ¿y quién fue que le dijo que este venía para acá? Porque no, a nosotros no nos estaban tratando así. No, el que se encargó de eso es Dios. El problema de nosotros es que nosotros queremos que nos digan el día antes, no traigan nada, que hay un buffet incluido. Eso no es fe entonces, porque si ya tú sabes si lo que tú estás esperando, dice Hebreos 11, la fe que no espera sin ver, no es fe. Porque ya tú lo tienes, tú no necesitas fe para saber que tú tienes lentes. No están ahí, tú nada más lo tienes que poner. Fe es saber que los lentes se te rompieron, no tienes 5 cheles y tú estás confiando en que Dios de algún modo te va a bendecir para que tú puedas comprar tu lente. Alguien te lo va a regalar, te van a hacer un aumento de sueldo, te van a dar un bono que tú no estabas esperando. Tú no lo sabes, pero por algún lado esa bendición va a llegar y tú descansas, pero tu ansiedad le dice a Dios, yo no confío en ti. Yo tengo dudas de que tú eres fiel. Ahora, ¿cuándo esa bendición va a llegar? Cuando Dios decida. Abraham tuvo que esperar 50 años, Moisés tuvo que esperar 40, Job necesitó 42 capítulos. Todo el mundo ha tenido que esperar, pero nosotros no, porque vivimos en un sentido de urgencia. Incluso este verso sigue diciendo, no dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿Qué significa eso? Que debemos tener la lámpara llena de aceite y un termo al lado por si se acaba el de la lámpara. ¿Se acuerdan las 10 jovencitas prudentes y sensatas? Porque no sabemos cuándo va a venir Dios. Entonces yo tengo que estar preparado. No me puede agarrar desprevenido. Déjame ir a Barbarella este año porque yo sé que Jesús no va a venir ahora. Yo voy hoy, me doy una droga y mañana me arrepiento. No es así que funciona esto. Y si en Barbarella se arma un lío, o Yesé se cae y te cae el techo encima. Los que estaban en Yesé, lo último que pensaron, incluido el artista, es que esa iba a ser su última fiesta. ¿Te das cuenta? Y fíjate que nuestro texto sigue diciendo, no vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad. Y esto en este tiempo es muy peligroso, porque todo se ha hipersexualizado. Nosotros abrimos el celular y nos sale cosa que uno no quiere ver. Usted sale a un centro comercial a hacer una diligencia y se encuentra gente vestida indecorosamente, los anuncios, todo eso hace que usted, y no importa si es hombre o es mujer, porque el problema es que los ojos se meten a donde no se tienen que meter. Y está diciendo Dios que ni en promiscuidad, lo que significa tener más de una pareja, ni en inmoralidad sexual, hacer cosas que estén fuera de lo que Dios ha establecido, tanto para los que están solteros como para los que están casados. Por eso hay 2 conceptos que son bastante diferentes, pero que explican lo que es el adulterio y lo que es la fornicación. Y esto es tan serio que fíjate que esta es la única guerra que se gana huyendo. A los corintios, que no eran fácil, en el 6º capítulo, verso 18 de la primera carta, Pablo le dice, huyan del pecado sexual. ¿Qué significa eso? Que si en su teléfono apareció una imagen, y no es eso lo que usted quiere ver, cierre esa ventana rápido, ni se quede ahí, porque ahora
la inteligencia artificial, ya usted no tiene que abrir el video. Si usted se quedó 3 segundos viéndolo, ya él entendió que a usted le gustó eso. En 3 segundos el algoritmo dice, mira, ya se quedó viendo eso 3 segundos. Déjame mandarle más. Ningún otro pecado, oigan bien, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como la inmoralidad sexual. Porque esta es un pecado contra el propio cuerpo. Y esto es serio, porque si usted se convirtió en templo sagrado del Espíritu Santo, usted no puede unir ese templo con un templo pagano, con un templo a dioses de Baal, con un templo a Satanás. Porque cuando usted roba, usted hace eso fuera de su cuerpo. Cuando usted mata, usted le dispara a otro. Pero cuando usted tiene relaciones íntimas con otro, usted lo está haciendo con su propio cuerpo. Por eso es que Dios es tan enfático en eso. Y sigue diciendo el texto que no nos metamos ni en peleas ni en envidia. Por eso le pedíamos a Dios que protegiera a Yailani de toda envidia. Porque hay gente que hasta los hijos los envidia. Hay gente que tiene envidia porque a lo mejor tú te ves más joven que la edad que tiene. Ya te tienen envidia. Por eso el vehículo que tú manejas a lo mejor le da envidia a la gente. El trabajo, tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu bienestar, tu fe. El diablo va a usar muchísima gente para sacarte del camino. Y la gente es envidiosa. La gente envidia hasta los amigos de los otros. Y siembran cizaña para que tú te pelees con los amigos y te vuelva enemigo de todo el mundo. Incluso dentro de la misma iglesia nosotros encontramos que los problemas más graves de Moisés lo tuvo con su hermana Miriam y con su hermano Aarón, porque tenían envidia de la relación que Moisés tenía con Dios. ¿Entonces imagina eso? Ay, yo quisiera tener la voz de Wendy para cantar así como, no, pero si ustedes no le dieron eso, déjese de estar envidiando eso, averigüe con Dios a ver cuál es el ministerio suyo. No todos tenemos que cantar. Y por último, para terminar, nuestro verso 14 claramente dice, más bien, y ese concepto de más bien es un conector lingüístico para cambiar el sentido del mensaje. O sea, en vez de estar en borrachera, en envidia, en pleito, en inmoralidad sexual, en contienda, más bien, o sea, lo contrario a eso, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y si nosotros seguimos los verbos en estos 4 versículos, nos damos cuenta que los verbos apuntan a mí en primera persona. Vístanse es una tarea que me toca a mí. ¿Quién es que me cambia todos los días? A mí nadie me pone la ropa, soy yo el que me visto. Entonces a mí es que me toca quitarme la ropa sucia para ponerme la ropa limpia. Soy yo el que tengo que arrepentirme, como el hijo pródigo. Señor, yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. ¿Es a mí que me toca? Vístanse. Es un verbo en imperativo que me toca a mí ejecutar. ¿Y con qué que me voy a vestir? ¿Con Carolina Herrera o Louis Vuitton? No, con la presencia de Jesucristo. O sea, yo tengo que ir menguando cada día para que Cristo se muestre cada día más. Que las personas ya no me vean a mí, vean a Cristo en mí. Por eso, en el libro de Job, este hombre supo lo que era eso. Capítulo 29, verso 14, dice la Sagrada Escritura, siempre me comportaba con honradez. Mira bien cómo se vestía Job. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. ¿Qué significa eso? Que cuerpo y cabeza él lo tenía vestido con la presencia de Cristo. El cuerpo lo tenía vestido ¿con qué? Con la rectitud, una vida recta, una vida íntegra, una vida santa. Y la cabeza la tenía llena, cubierta. El turbante es una tela que usan los árabes, sobre todo, quedan usando, es como una cosa que se ponen las mujeres ahora cuando van al salón, se hacen un tubi, y se pegan puquete. Ahora es más cómodo, no hay que envolverse la cosa, ponen una mallita, una redecilla y salen con su pelo ahí, carajo. Después de todo esos cuartos, esa inversión en el salón, evidentemente no lo van a dañar, y más con un clima como este tan húmedo. Eso significa que
yo debo tener mi cabeza protegida por la justicia de Dios. Es eso lo que Dios nos está diciendo. Además, nuestro texto sigue diciendo, y no permitan, de nuevo están los verbos en imperativo apuntando hacia mí. Soy yo el que no debo permitir. Soy yo el que tengo que poner los límites. Ayer me preguntó una compañera de trabajo, y la gente se puede poner brava porque uno pone límite. Digo, no, el que se pone bravo es porque no te respeta. El que te ama y te respeta va a reconocer tu límite y no lo va a sobrepasar. Pero eres tú que tiene que... Incluso Jesús mismo nos enseña que él tenía 3 amigos íntimos que estaban en un círculo más pequeño. Santiago, Juan y Pedro. Había un círculo un chin más grande donde estaban los otros 9 discípulos. Mateo, Felipe, Judas, hasta Judas. Y había un círculo más grande que cuando él mandó la gran comisión habían 70 ahí. Y había otro círculo más grande aún que hombres, cuando contaron los platos que iban a servir, habían 5,000. Entonces, así mismo, usted tiene que poner límites. Y hay amigos y amigas que usted le tiene que decir, no, amiga, mire, que usted ya está ahí, usted no puede llegar para acá tan cerca. Y así como hay gente que usted lo saluda de mano, hay gente que lo saluda de lejos, hay gente que usted lo abraza y hay otro que usted lo abraza, lo brinca y lo besa. Así hay gente. Y usted tiene que establecer sus límites. Por eso el pasaje dice, y no permitan. Pablo, ¿y qué es lo que yo no tengo que permitir? Mira bien. Pensar, un verbo en infinitivo. Soy yo el que no le puedo dar lugar a la loca de la casa, como la llamó Santa Teresa de Jesús, a la mente, que comience a pensar, oye, este mundo como está y yo con una bebé tan pequeña, ¿qué va a pasar con esta niña? Yo tendré trabajo para mantenerla, yo tendré tiempo para educarla, y si me pasa algo, y no, pues tú no puedes vivir así. Pero yo no puedo darle lugar al diablo a que siembre semillas de duda en mi cabeza. No, soy yo el que no puedo alimentar el pecado, elaborar un plan para caer en inmoralidad sexual, en envidia, en pleitos, en contienda. No, yo no puedo pensar en eso. Eso era antes. Y hay que cuidar tanto la mente, porque todo ocurre aquí. Aquí es que está la CPU, la unidad central de procesamiento, es aquí arriba que está. Miren lo que nos enseña Jesús, que Mateo registra en el capítulo 5, verso 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Pero Jesús, yo no le he puesto ni un dedo encima. Sí, pero ya la viste con lujuria. Y si la viste con lujuria, te va a conseguir el teléfono de ella para comenzar a mandarle mensajes, vas a crear un vínculo, la va a invitar a salir, le va a mandar flores, le va a hacer regalos, y un día, sin darse cuenta, van a caer en inmoralidad sexual. Todo el que peca en la práctica, primero pecó en su mente. Por eso las cosas no las podemos dejar pasar de la mente a la acción. Pensar es inevitable, pero actuar conforme a los pensamientos, no. Por eso a mí es que me toca huir de eso. Fíjate que esto es tan serio que el mismo Jesús sigue diciendo 10 capítulos más para adelante, en mismo Mateo, capítulo 15, versos 18 y 19, que ahora fíjate lo que sale de la mente. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina la imagen de Dios en nosotros? Esas palabras que salen de mi ser interior. Pues del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, aquí está la mente, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. O sea, todos los pecados primero yo los concibo en mi mente. Y la palabra que usó Mateo para escribir eso en griego común fue cardia. De ahí es que viene la presión cardíaca, de ahí es que viene la raíz del corazón. De ahí es donde viene eso. Y el énfasis de esto no es al órgano físico que bombea la sangre, es a mi ser interior. Recordemos que yo soy un hardware que Dios hizo de barro.
pero también soy un software que Él cargó poniendo su aliento en mí, su espíritu en mí. A ese ser interior es que Dios se está refiriendo con la palabra cardia. Y esta palabra es traducida a veces como el espíritu, como la mente, como el alma, porque cuando Dios unió el cuerpo y su espíritu, dice la Escritura que nosotros pasamos a ser un alma viviente, un ser vivo. Entonces yo soy un ser que tiene un cerebro físico que produce pensamientos, que produce emociones, que produce reacciones. Ese cerebro, pero es porque físicamente está vivo. Si ese cerebro se muere, no puede pensar ni puede hacer nada. Y a eso es que se refiere la palabra cardia. En algunos contextos, dice el diccionario bíblico, hay un énfasis en los pensamientos y en la inteligencia. Por eso hay que cuidar la mente. Porque una persona tan inteligente como Einstein después se frustró porque su descubrimiento de la ley de la relatividad terminó en una bomba atómica, matando a millones de personas. Por eso después que él vio el resultado de su trabajo, no volvió a hacer vida pública, se frustró. Incluso murió medio loco escribiendo ecuaciones en las sábanas intentando descifrar los pensamientos de Dios, porque lo demás eran detalles. Las enfermeras le cambiaban la sábana y él seguía formulando ecuaciones en las sábanas. No volvió a dar entrevista ni a aparecer en público jamás. En otros sentidos, esta palabra cardia puede también apuntar a los sentimientos y a los deseos. Por eso, en algunos lugares la Biblia habla de cuidar el deseo de tu corazón. Las cosas que yo deseo tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios. La palabra cardia puede también denotar al corazón físico, ese que se medio se para cuando uno se emociona o se acelera cuando uno se asusta y se pone ansioso. Y al final, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros no permitamos, bajo ningún concepto, ceder a complacer los malos deseos. Desde el jardín del Edén, eso fue lo que Satanás usó como estrategia. Prometernos el placer aquí y ahora cuando Dios lo prometió para el mundo venidero. Incluso a Jesús le dijo, todos esos reinos te lo doy ahora, sin tener que ir a la cruz y morir y entrar en gloria. Te puedo dar todo el señorío de esto. ¿Qué significa eso? Que el diablo es el príncipe de este mundo. Y él nos va a ofrecer eso mismo a nosotros aquí y ahora, pero fuera de la gracia de Dios. Por eso el Padre dice que no debemos permitirnos el lujo de complacer ningún deseo que vaya en contra de su perfecta y santa voluntad. De modo, amados hermanos, que así como nos urge muchísimas cosas, así como vivimos en urgencia y en emergencia, debería ser más urgente todavía revisar nuestra manera de vivir y alinearla al ejemplo de Cristo y a la voluntad de Dios. Nos urge determinar qué tanto ya mi vida se parece a la de Jesús, qué tanto yo he progresado en el conocimiento de su palabra, porque no tiene ningún sentido escuchar un devocional diario, venir aquí todos los jueves y al final esto va a terminar convirtiéndose en una costumbre vacía, como una práctica del mundo banal. Vimos una serie en Netflix, nos emocionó, pero ya estamos locos porque salga otra. Y esa viene, las gozamos. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos volviéndonos locos por el medio tiempo del Super Bowl y Bad Bunny, ya nadie sabe dónde está Bad Bunny. En una semana nos inventamos otra cosa, volvemos la gente loca y así nos mantienen presos en la matriz, en una cárcel para la mente. Y de repente se inventan cualquier cosa, nos vuelven locos, que si la guerra, que Trump dijo que sí, que hoy va a borrar a Irán, y de repente no, vamos a darle 2 semanas. Y se nos vuelve la vida un sinsentido. Y estamos invirtiendo tiempo en cosas que no nos acercan a la imagen de Dios. Y estamos pendientes de todo eso. Y encontramos tiempo para eso. Pero no para leer y meditar el avance del peregrino
de John Bunyan, para leer la Declaración de Fe de Londres de 1689, que es la base de la fe que nosotros decimos tener en una iglesia reformada. Para eso no encontramos tiempo. Y decimos, ay, es que eso leer en el celular, eso cansa la vista. Yo tengo que comprar los libros en papel. Ya los libros en papel no existen. Hay que acostumbrarse a leer en pantallas, porque ya no lo están imprimiendo. ¿Y quién lo va a comprar? De hecho, muchos libros en Amazon, si usted se compra el Kindle Reader, le regalan los libros. Muchísimos libros gratis. ¿Por qué? Porque nadie lee. ¿Por qué lo pusieron gratis? ¿Qué dijo el sabio? Los ladrones son tan tontos que las librerías la pueden dejar sin candado, porque ellos van a robar cualquier cosa menos libro. Y los que son capaces de leer y valorar un buen libro, no se lo van a robar. ¿Tú estás oyendo? Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Por eso, amados hermanos, yo no sé ustedes, pero tal vez me estoy volviendo fanático, probablemente. Tal vez todavía tenemos la fiebre que dijo mi papá que solo iba a durar que era una fiebre del sábado por la noche. Todos los días recuerdo a mi papá hablar de Saturday Night Fever, como la famosa película esa de John Travolta. Tal vez. Pero lo que me da tranquilidad es que es por Cristo, no por otra cosa. Y por Cristo espero llegar un día al nivel de Pablo de poder decir, lo doy todo por basura con tal de tener a Cristo. Esa debería ser la aspiración de todos nosotros. Por eso oremos para que Dios pueda quitar el sentido de urgencia por las cosas del mundo y nos ponga en el espíritu el querer, el hacer y la urgencia por las cosas de Él. Padre nuestro que moras en los cielos,